El día de hoy terminamos con la primera carta de Pedro. Pedro nos ha venido dando una perspectiva diferente del dolor, del sufrimiento y de la crisis. Pedro nos ha ayudado a ver de que aquello que pudiéramos nosotros rechazar se convierte en un fiel amigo y de beneficio para nuestra fe. El día de hoy nos corresponde capítulo 5, versículo 8 al 14. Fortalecidos en las adversidades. El sufrimiento, esta realidad que no podemos quitar de nuestra vida. Todos sufrimos en esta vida. No es un mensaje popular el que Pedro trae acerca de la aceptación y el buen manejo del sufrimiento, pero al saber que no es un mensaje popular, mis hermanos, debemos estar alertas porque esto nos ayuda a ver el engaño que hay detrás de falsos maestros. Porque el falso maestro nos va a prometer bienestar, que todas las cosas van a estar bien. Cuando vemos la historia bíblica, le preguntaríamos a Pablo: oye Pablo, ¿no tuviste ningún contratiempo con tu ministerio? Y nos contaría todas las cosas que le sucedieron. En una ocasión lo apedrearon y lo dieron por muerto. David Paulson, un teólogo que ya pasó a la presencia del Señor, él interpretando ese pasaje dice: yo creo que él murió y resucitó, porque ¿cómo lo dejarían por muerto a menos de que realmente estuviera muerto? Si le preguntáramos a Pedro también si tuvo dificultades en su ministerio, nos diría: sí, tuve muchas dificultades. Pedro fue crucificado de cabeza, hasta donde la historia nos permite conocer. Y así, si fuéramos con cada uno de ellos, veríamos que la vida de fe fue una vida de adversidades, de crisis, de problemas. Entonces, cuando se nos predica un evangelio de que todo va a estar bien, de que no hay ningún problema, de que tus planes se van a hacer realidad, de que tus anhelos todos los vas a lograr y que vas a triunfar en la vida, cuando oímos un mensaje de triunfo, triunfalista, es necesario que lo reanalicemos y agarremos la Biblia. Porque Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. No es un mundo de desgracia y de que nada bueno va a suceder, pero no es un mundo donde solo cosas buenas sucederán. Dice el dicho: en la casa del jabonero, y hasta ahí me lo sé. El que, ¿cómo va? El que no cae resbala. Y al que no lo empujan, le agregaba, ¿no? Exacto. Bueno, pues esa es la vida del creyente en este mundo. Problemas por un lado y por otro. Pablo decía: problemas con los de afuera y problemas con los de adentro y problemas internos. Así que, mis hermanos, nuestra vida de fe no es cosa cualquiera de llevar. Por eso necesitamos fortalecernos para cuando llegan las adversidades poder tener una respuesta a la situación. Nuestra fe debe ser capaz de sostenernos en los momentos de dificultad. Cuando llega la crisis a tu vida, tu fe debe estar lo suficientemente fuerte para que te sostenga y responda a la situación. Si tú crees que en la vida te va a ir bien todo el tiempo y llega una crisis fuerte donde no hay salida, ¿qué respuesta tiene tu fe? Y eso es a lo que Pedro nos llama aquí, a que podamos nosotros ver el camino de la fe, evaluar nuestro camino y mantenernos firmes en la fe. Y mi hermano, mantenernos firmes y fortalecidos en la fe no quiere decir que los problemas no llegan. Quiere decir que a pesar de los problemas nos mantenemos firmes y fortalecidos. Así que el versículo 8 dice Pedro, ya terminando la carta, a manera de resumen quizá o recordatorio, hace unas advertencias y le dice al pueblo, y eso eres tú y yo: sed sobrios y velad, manténganse sobrios. Eso quiere decir que no haya nada que
los esté influenciando, que ustedes tengan el control. Eso quiere decir dominio propio, ¿no? El que no está sobrio, el que está ebrio, hay algo que le está controlando. El que está sobrio tiene el control. Habla de dominio propio. Entonces Pedro está diciendo, hermanos, que no haya nada que los maneje a ustedes. Y manténganse, por favor, velando, alertas. Recuerdo, yo en Guatemala trabajé allá le llamamos parqueo, que es un estacionamiento donde la gente lleva sus carros y ahí los deja toda la noche. Y pues yo en las noches acompañaba a una persona que siempre le dije que era mi tío, pero en realidad nunca fue mi tío, pero muy amado por la familia, y trabajaba ahí en el tiempo de vacaciones y la hacía de velador, ¿no? Había que cuidar que no llegara algún ladrón y se metiera y robara la gasolina, porque les metían la manguera a los carros, les robaban la gasolina. Entonces era mi labor, andar dando vueltas y estar velando por ahí. Pero ya como por eso a las 3 de la mañana, yo a mis 14, 15 años, como que ya el sueño me traicionaba y me relevaba y me daban el break. Porque había que estar alertas y velando. Eso es lo que Pedro dice de nosotros. Debemos estar alertas, debemos estar velando. Y da la razón por qué. Dice, porque vuestro adversario, el diablo, esta es una realidad que tú y yo no podemos negar, la existencia del diablo. No nos gusta hablar de él, pero es real, existe, es verdadero. Y dice que es tu adversario, dice que es tu enemigo. La Biblia dice que que hay que amar al enemigo, pero este no. Este es otro tipo de enemigo. Dice que es tu adversario, tu enemigo. Por eso hay que estar alertas. Y este adversario tuyo, mi hermano, anda, dice, como un león rugiente y anda alrededor. O sea, que anda dando vueltas donde tú estás. Te tiene la mira. ¿Has visto los programas esos de los animales cuando están cazando? ¿Has visto el león y los tigres cuando van a cazar? A mí me sorprende que tienen la mirada en la presa y pasan otros más grandes y más gorditos enfrente de ellos, pero no los cazan a esos, cazan al que tiene la mirada. Y por lo regular tienen la mirada en los más jóvenes, porque son los menos expertos, porque son los más débiles, los que son fácil de alcanzar, ¿no? Y ahí está el león detrás de los arbustos velando y aprovechando la oportunidad cuando llegue. Eso es lo que Pedro dice de tu adversario, el diablo. Hay alguien, mi hermano, que está buscando que tú caigas, que tú tropieces, que tú te alejes de la fe, que tú rechaces la verdad. Y está alrededor de tu vida y te presenta oportunidades para negar tu fe. Dice, anda como un león rugiente y anda alrededor buscando a quien devorar, al cual dice, resistid firmes en la fe. No es ir y pelear al territorio enemigo, no es resistir, es guardar lo que tú tienes, tu fe. Resistir, dice, resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mi hermano y hermana, no estamos solos en el padecimiento. El padecimiento debe ser este compañero del creyente, este que nos va a acompañar en todo momento. Pero no debemos sentirnos como, ¿por qué a mí me suceden cosas? Señor, Pedro dice, esto le pasa a todos alrededor del mundo, a todos los que son creyentes. Lo bueno del creyente es de que tiene donde depositar su esperanza y su confianza. El que no es creyente también le va mal en la vida, pero ese no tiene donde depositar su fe o confianza o esperanza. Solo el consejo que Pedro nos da aquí es resistir firmes en la fe. Eso quiere decir que debemos estar arraigados en la verdad y los fundamentos de nuestra fe, en la doctrina que tú tienes, lo que tú crees. Esa es tu fe. ¿Qué dice tu fe en cuanto a la crisis? ¿Qué dice tu fe en cuanto a la necesidad? ¿Qué dice tu fe en cuanto a los problemas y los conflictos?
Eso quiere decir que debemos conocer nuestra doctrina, debemos conocer nuestras creencias para poder estar firmes en ellas. Porque si no, cualquier cosa puede venir y nos puede agitar y nos puede cambiar de dirección. Pudiéramos interpretar algo que Dios lo permitió para nuestro bien y pudiéramos decir esto es del diablo, cuando no conocemos nuestra fe. Es necesario, dice Pedro, conocer nuestra fe, porque pudiéramos rechazar aquello que Dios nos manda para pulirnos y formarnos. Estar firmes en la fe quiere decir también que estamos confiados y estamos dependiendo de Dios. De que si Dios lo permitió, Dios también da la fortaleza para mantenernos. Porque Dios está en control de todo. Esa es una doctrina, la soberanía de Dios. Y si Él lo permite, me está acompañando también en medio de la dificultad. Porque aunque ande en valle de sombra de muerte, decía David, no temeré. ¿Por qué? Porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Si Él lo permitió, si Él nos lleva por este camino, Él sabe cuáles son los problemas y dificultades, enfermedades o lo que sea, pero también me acompaña. No vamos solos en el camino, no nos está abandonando ni nos está dejando olvidados. Estar firmes en la fe también, mis hermanos, es no ceder a las tentaciones, y como decía aquí que tenemos un enemigo, es no ceder a las artimañas del diablo, de nuestro enemigo. O sea que vendrán tentaciones en tu vida, mi hermano, quizá tentaciones de dejar, de abandonar, de alejarte, de aislarte, porque la vida de fe te trae conflictos y problemas. Pedro dice, manténganse alertas, porque en la crisis el diablo anda cerca buscando la víctima para quien devorar. Así que algo que Pedro nos deja claro aquí, mis hermanos, es de que tenemos un enemigo que busca hacernos caer, al cual podemos nosotros resistir estando firmes en la fe. El problema de muchos de nosotros es de que en nuestra vida cristiana andamos como que si estuviéramos de vacaciones y no reconocemos la realidad de que estamos en guerra. Y tenemos un adversario que está buscando destruirnos. Y podemos estar descuidados y por consecuencia caeremos en las garras del enemigo. Así que no podemos actuar como que si estuviéramos vacacionando, porque estamos en una situación crítica donde debemos estar alertas. Estamos en una batalla constante contra el diablo. Hermano, no vivas tu vida cristiana como que nada pasa, porque Pedro dice que tienes al diablo alrededor de ti y está viendo cómo hacerte caer. Pues hay que estar alertas. Pedro decía algo aquí bien interesante, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos todo alrededor del mundo. Pedro dice, todos pasamos la misma situación. Una lectura más detallada a esto, mis hermanos, no le podemos dar una interpretación superficial y decir, échale ganas, porque no eres el único, hay más en lo mismo. Va más allá el comentario de Pedro, no es como un premio de consuelo, no está diciendo, tú eres uno entre muchos, dice más que eso. Porque Pedro dice ahí que esto se está cumpliendo con los otros creyentes. Las persecuciones, las dificultades, las crisis, ¿no? La palabra que usaba aquí en el versículo 9, los mismos padecimientos, dice que se van cumpliendo. Eso quiere decir que es algo que debe cumplirse en el transcurso del camino de la fe. Es parte de el cristianismo. Se va cumpliendo, ¿no? Esto es algo que debe suceder y lo podemos ver alrededor del mundo entre todos los creyentes,
que se va cumpliendo. Pedro está diciendo, en otras palabras, mis hermanos, hay otros hermanos en otra parte del mundo que están pasando dificultades y adversidades y se están manteniendo firmes en la fe. Así que ustedes también, en sus propias dificultades y adversidades, manténganse también firmes. Esto se cumple en aquellos, esto se tiene que cumplir en ustedes también. No es simplemente échale ganas porque hay muchos igual que tú. No, no seas el eslabón débil de esta cadena. Mantente firme porque hay muchos allá que se están manteniendo firmes también. Mantengámonos todos unidos con la misma fortaleza, defendiendo lo que Dios nos ha dado. Eso es lo que Pedro anuncia aquí. No es simplemente una comparación. No, está diciendo, no seas tú uno de los que caen. Porque hay muchos que están entregando su vida por esto. Así que no seas tú uno que tire la toalla. No seas tú uno que se rinde en el camino. No seas uno que diga, ya no más, hasta aquí. No, mantente firme. Porque esto se cumple en todos. No te quedes atrás, en otras palabras. Continuamos nuestra lectura ahí del pasaje que nos toca hoy, versículo 10. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, o sea, lo vas a pasar, no es eterno, es un poco de tiempo. ¿Qué es lo que va a hacer el Dios de toda gracia con aquellos que se mantengan firmes en los padecimientos? ¿Qué va a hacer? Los va a perfeccionar, los va a afirmar, los va a fortalecer y los va a establecer. Y se levanta Pedro en un grito de alabanza y dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. En un acto de emoción y de alegría, entendiendo la verdad de que la dificultad y el problema y la crisis que pasamos, pero que nos mantenemos firmes en la fe, está sirviendo para un beneficio muy personal y muy único. Por eso el problema de huirle a las crisis a consecuencia del cristianismo nos debilita la fe. Pedro dice, en el momento de la crisis es donde está la perfección, la afirmación. En el momento de la crisis y mantenernos firmes en la fe es donde nosotros podemos continuar fortaleciéndonos y siendo establecidos por Dios. Cada vez que tú y yo le huimos a la crisis por nuestra fe, estamos perdiendo la oportunidad de ser perfeccionados. Fuimos llamados a ser perfectos. Amén. Y esto nos ayuda a entender por qué el diablo anda alrededor de nosotros viendo cómo hacernos caer. Bueno, el versículo 10 fue claro, Pedro, cuando dijo, el Dios de toda gracia, ¿qué dice? Que nos llamó. Esto recuerda las palabras de Jesucristo cuando dijo, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Hay un llamado de Dios. Tú, mi hermano, fuiste llamado y llamada por el Señor. Mira lo que dice Romanos 8, 28, 29 y 30. Te lo voy a leer, ponga atención. Y sabemos que a los que aman a Dios, estaba de acuerdo con lo que Pedro dice, porque ellos no se contradicen, son inspirados por el mismo ser divino, el Espíritu Santo. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Entonces Pedro dice, la crisis y la dificultad va a ayudar para perfeccionarte. La crisis y la dificultad va a ayudar para establecerte, para afirmarte, para fortalecerte. Y Pablo dice en Romanos, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, ¿a quiénes? A los que conforme a su propósito han sido llamados. La palabra que Pedro usa. Ustedes han sido llamados.
Esta es la elección divina. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, o sea, ustedes, también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El plan de Dios para tu vida, mi hermano, es que te parezcas, que te hagas conforme, que te hagas de acuerdo a la forma de su Hijo. Y eso nos ayuda a entender por qué el diablo está buscando hacernos caer y tropezar. Porque no le conviene que hayan muchos parecidos al Hijo de Dios. Ese es el plan que Dios tiene para tu vida, no sé si lo sabías. El anhelo en el corazón de Dios es de que tú seas parecido al Hijo de Dios, a Cristo, al Mesías. Eso ayuda a entender por qué el diablo está buscando cómo hacernos caer. Porque en el proceso, Pedro dijo que seremos afirmados, fortalecidos, establecidos y perfeccionados. Cuando somos perfeccionados, recordamos las palabras de Jesús que dijo: sed perfectos, porque vuestro Padre es perfecto. Y la crisis nos perfecciona. Entonces debemos abrazar esos momentos, confiados y firmes en la fe, porque es lo que nos está ayudando a hacer realidad el plan que Dios tiene para la vida de nosotros. Dice también Pedro que seríamos afirmados. Esto está hablando de seguridad. En la aflicción podemos nosotros ver la mano de Dios, cómo nos sostiene y nos afirma. También dice que en la aflicción seríamos fortalecidos, hacernos fuertes, hacerte más fuerte, hacerte más fuerte ante las adversidades. Yo tenía un sobrino, tengo un sobrino, ya está grande. Cuando yo estaba en Guatemala, él tenía meses, todavía no el año. No sé si estoy mal, pero más o menos a los 8 meses por ahí el niño ya camina, o todavía no. Todavía no, o ya más o menos, algunos, ¿no? Bueno, este nene tenía como 2 años y medio y todavía no caminaba. No sé si eso es correcto o no, está bien. Pero lo que mi prima hacía es de que cuando el nene se caía, luego ahí vivíamos en un potrero, ¿quién no se va a caer ahí? Cualquier tropiezo corría, lo cargaba, le limpiaba la tierrecita y no andes caminando, mi hijo, porque te vas a lastimar. 1 año, 2 años, y todavía esas piernas estaban todas aguadas y no podían avanzar. Esa es la imagen que Pedro presenta. En una vida donde no es perfeccionada en el dolor, una vida que no es perfeccionada en la crisis, una vida que no es afirmada ni fortalecida en los conflictos. Es una fe aguada que cuando llega a la crisis se derrumba. No tiene esperanza. Culpa a Dios. Y quién sabe si pueda caer hasta en el error de maldecirle, porque no estuvo cuando más se le necesitaba. Una fe débil, mis hermanos, no nos lleva a ningún lado. Una fe fuerte es la que fortaleció a David para poder vencer a un gigante. Una fe firme es la que mantuvo a Cristo en la cruz y no se bajó de ahí. Una fe firme y fortalecida es la que mantuvo a los apóstoles y les continuó haciendo la obra. Una fe fortalecida es la que le dio el valor a Esteban para enfrentar al Sanedrín y defender la fe verdadera. Una fe firme es la que va a producir, no una fe débil. El Señor usará la fe firme, no usará la fe débil. También dijo que nos establecería. El diccionario dice que eso es dejar de mostrar o fundar. En otras palabras, mantenernos firmes en las dificultades deja demostrado que estamos en el Señor. Deja fundamentado que somos de Dios. Recuerda, Pedro está ya despidiendo
esta carta, pero está dando las últimas lecciones. Mira lo que dice el versículo 12 en adelante. Dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. O sea, para Pedro fue un escrito muy cortito. Escribí brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, al parecer Roma, es el título de traición, Babilonia, elegida, o sea, llamada, escogida, ¿no?, juntamente con vosotros, a los que están en la dispersión, a los que le está escribiendo, y Marcos, mi hijo. Recuerda, Marcos es el secretario de Pedro. Marcos, mi hijo, os saluda. De versículo 14: saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Algo bien interesante al final del versículo 12. La carta, dice Pedro, el propósito por el cual yo la escribí es para amonestarnos y testificar. ¿Testificar qué? De que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis vosotros. La aflicción afirma que estamos en el camino correcto. Uno de los grandes problemas que pudiéramos nosotros enfrentar, mis hermanos, es tener la idea de que en la vida cristiana todo va bien, y cuando algo mal suceda, podamos creer de que vamos en mal camino. Y podamos creer de que este no es el andar del Señor, o esta no es la vida que se supone que Dios nos dé. Debiera ser de bienestar, debiera ser de prosperidad, debiera de ser de felicidad perpetua, debiera ser de tranquilidad, debiera ser de armonía. Y cuando no recibimos eso nosotros, pudiéramos nosotros caer en el error de decir: espera, yo creo que no estoy en el camino correcto con el Señor. Es muy probable que los hermanos en la dispersión a los que Pedro les está escribiendo estuvieran pasando tremendas dificultades y crisis, y quizá ellos creyeran: de espera, ¿esto es parte de Dios o no es esto parte de Dios? Quizá es necesario de que haga un cambio, un ajuste. Quizá estoy escuchando el mensaje equivocado, quizá estoy escuchando o leyendo la Biblia equivocada, porque yo creí que acercarme a Dios era andar en bien y en prosperidad y en poder, porque eso es el mensaje que muchos anuncian, de que si te acercas a Dios, todas las cosas te van a ir bien. Hasta cantábamos una cancioncita antes: todas las cosas van bien a los que aman al Señor. Pero no todas las cosas le van bien a los que aman al Señor. Todas las cosas obran para bien, dijo Pablo, pero no todas las cosas le van bien. ¿Aman ustedes al Señor, mis hermanos? Sí. ¿Les va mal en la vida? Sí. ¿Tienen problemas? Sí. ¿Tienen dificultades? Sí. ¿Enfrentan crisis? Sí. ¿Enfrentan enfermedades? Por eso oramos y rogamos a Dios para que nos traiga sanidad, porque enfrentamos enfermedades. Pues oramos para que Dios nos dé trabajo, porque enfrentamos también que nos despidan. Por eso hacemos ese tipo de cosas donde depositamos nuestra esperanza en Dios para que Él actúe a favor de nosotros en medio de las situaciones difíciles. Pero no quiere decir de que no van a haber dificultades en el cristianismo. Y esto es lo que Pedro les está afirmando a ellos cuando les dice: hermanos, esta carta es para darles testimonio a ustedes de que ustedes están en la verdadera gracia de Dios. En esa donde ustedes están, esa es la verdadera gracia de Dios. No se agüiten, nos diría a nosotros, van en el camino correcto. Señor, pero yo oro y ruego para que me quites esta enfermedad y todavía no lo haces. Pedro dice: vas en el camino correcto. No creas que porque Dios no te responde, no vas en el camino correcto.
no todas nuestras oraciones las responderá Dios con un sí. Mi hermano, tú puedes tener toda la fe del mundo, pero si Dios dice no, es no. Pablo dijo: 3 veces he rogado al Señor para que me quite este. ¿Era un hombre de fe, Pablo? Claro. Era un hombre que pedía para su bienestar. Sí, rogó al Señor que le quitara el aguijón. Y dice: y 3 veces lo hice. Pero ¿qué más dice el pasaje? 3 veces me dijo: bástate mi gracia. Mis hermanos, rogamos a Dios y esperamos que responda, pero si no responde, no quiere decir que no nos ama. Si no responde, no quiere decir que no le importamos. Si no responde a favor de nuestra petición, no quiere decir que nos ha olvidado. Quiere decir que Él es soberano y que Él puede permitir y hacer conforme a su voluntad. Job tenía un cuestionamiento: ¿por qué me viene esto mal si yo soy tan bueno? ¿Y cómo le respondió Dios? Bueno, no le respondió nada. Nada más le dijo: yo soy soberano. Y entonces Job entendió: espera, mi fe no me estaba sosteniendo en mi crisis. Porque mi fe me decía: si las cosas van bien es porque estás con Dios, y si las cosas van mal es porque algo mal andas con Dios. Y sus amigos se acercaron con el mismo consuelo y le decían: arrepiéntete, algo hiciste, algo escondido tienes. Dios así lo ha hecho siempre y hemos entendido que Dios castiga al pecador. ¿Algún pecado tienes, Job? Y Job dice: no, yo no la he regado en esta vida de fe. Pero su fe no le respondía ni le sostenía. El libro de Job nos da claro el peligro cuando no tenemos una fe que nos sostiene. Y al final el Señor lo restaura y lo prospera, sí, pero Job también creció en su fe y entendió algo y dijo: tú eres soberano, tú haces como bien te parece. Y esa es la pregunta que tú y yo debemos responder. Si estamos dispuestos a seguir a un Dios donde hay momentos que le roguemos y no responda. Si estás dispuesto a seguir a un Dios, mi hermano, que cuando caigas en cama enfermo, quizás no te sana. O cuando estemos en una crisis económica, quizás no responda automáticamente. ¿Estamos dispuestos a seguir a ese Dios? ¿O solamente si los beneficios vienen acompañados? Esta es la tremenda incógnita a la que hay que responder cuando leemos el libro de Job. Y a la misma vez cuando leemos Pedro. Porque Pedro le dijo a la iglesia: tranquilos, sí están en la gracia de Dios. Y sí, ese es el camino. Ese es el camino que el Señor nos ha pedido avanzar. Así que la iglesia, mis hermanos, es un organismo que ha sido atropellado, que ha sido perseguido. Muchos están muriendo. Alrededor del mundo muchos creyentes están muriendo. En países donde nuestra fe no es permitida, están entregando la vida. Cárceles están llenas de creyentes porque predican la verdad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Dios se olvidó de ellos? No. Esa es la vida cristiana. Estamos en un lado del mundo donde no corremos tanto peligro, pero no podemos poner nuestro estado de cristianismo como la regla del cristianismo a nivel mundial. No podemos poner nuestro estado como que esa es la forma en que Dios lo hace, porque hay otros países donde Dios no ha permitido que haya libertad religiosa y muchos están muriendo por su fe. Y no podemos condenar nosotros y decir: lo que pasa que aquellos cristianos no están bien entregados, por eso les va mal. No, ese es un cristianismo falso.
En el mundo tendréis aflicción, dijo Cristo, pero confiad, tranquilos, yo vencí al mundo. En otras palabras, ustedes vencerán también el mundo. Y lo que Juan dice, ¿qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Pedro cierra esta carta dejándonos claro ese punto, mis hermanos. No creas de que Dios te castiga cuando las cosas te están yendo mal. Estás en un mundo de maldad. Estás en un mundo caído. No puedes esperar que te vaya bien. Y además, tenemos a un adversario que está buscando cómo destruirnos. No podemos esperar que nos vaya bien. Lo que podemos esperar es que el Señor en esos momentos nos fortalezca, nos afirme. Te voy a leer un último pasaje ya para cerrar. Apocalipsis 21, versículo 4 en adelante. Mi hermano, en esta vida que estamos, esta no es la vida buena que Dios prometió. La vida buena que Dios prometió está en la eternidad. Y cada crisis y problema que pasamos aquí nos hace anhelar más aquella vida venidera. Mira lo que dice Apocalipsis 21:4. En aquel entonces enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Esta vida, mis hermanos, la debemos caminar en fe, confiando en el Señor, fortaleciéndonos en el Señor. Y cuando la crisis venga, debemos rogarle a Dios que meta su mano y nos ayude y nos fortalezca. Pero si no lo hace, no quiere decir que Dios está enojado con nosotros. No quiere decir que Dios se olvidó de nosotros. Y no necesariamente quiere decir algún pecado cometimos y el Señor nos está castigando. No, estamos en un mundo caído y nuestro anhelo es llegar a ese momento donde nuestras lágrimas sean enjugadas, donde nuestra muerte ya no sea más, donde todas las cosas sean hechas nuevas, porque las primeras cosas, dice el final del versículo 4, han pasado. Es en la eternidad, mis hermanos, donde tendremos descanso. Es en la eternidad donde tendremos alivio, donde nuestra congoja se va a acabar. Es en la eternidad donde gozaremos realmente. Pero mientras estamos aquí, no olviden que estamos en guerra. Nuestro descanso viene después, cuando el Señor diga: entra en el reposo de tu Señor, buen siervo y fiel. Cierra ahí tus ojos, mi hermano. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.